Hola amigos, buenas tardes. Los saludo y quiero agradecer a todas las personas que me han estado siguiendo, a los que se han suscrito. Hoy les vamos a presentar una costra de queso Charlie obviamente. Para esto tenemos un sartén a fuego lento, ¿sí? El queso que aquí lo tengo, pero ya previamente yo ya lo rayé. Entonces le ponemos tantita mantequilla. No porque la necesite, si me gusta el saborcito que le da la mantequilla. No. Bueno, vamos a poner aquí unos puñitos de queso rallado. ¿Qué cantidad? La que usted quiera, depende lo grande que quiera hacer la costra. Entonces tomamos la espátula y juntamos los pedacitos que se regaron por los lados y lo aplanamos tantito. Y vamos a dejar aquí para que se dore bien. Y mientras, a propósito del queso, el queso es un queso artesanal de morral que usted lo puede hacer en cubitos, como ustedes ven, parecido al queso panela, pero no es panela, es queso Tito Charlie, queso mágico, ¿eh? ¿Por qué? Se hacen cuadritos. Lo hace usted rayadito, como usted guste, para que prepare otros guisos, como unas enchiladas, unas quesadillas, o cualquier otro guiso que usted quiera hacer, huevo con queso, con salsa, y le va a salir más. Por eso es mágico. Dice mi papá que es mágico porque está en una textura dura y también se puede derretir al calor, como ven aquí. Y por eso le dice queso mágico. Bueno, ahora mientras se está dorando el quesito, ¿qué les parece si les comienzo a platicar cómo se hace el atropellado norteño? Que mucha gente de fuera me lo ha estado pidiendo que qué es, que cómo se prepara. Entonces les voy a explicar cómo se hace un atropellado norteño. Vamos a tomar unos tomatitos que previamente ya tengo aquí cocidos para posteriormente rallarlos. Para esto, para hacer el atropellado, vamos a necesitar cebollita finamente picada, comino, sal y pimienta. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a rallarlo. Ahí va. Bueno, aquí estamos ya rallando el tomatito. Mucha gente le quita la pielecita, pero a mí, yo no, porque así me gusta. Pero, caray, espérenme tantito, y esto ya se puso morenito por acá. Es hora de darle la vuelta. Uy, casi se te quemaba. Pues por estar rayando ya esta cosa. Lo aplanamos tantito para que salga más delgadito. Y obviamente más doradito. Ay, qué rico huele. Bueno, continuamos con esto. Ya tenemos el tomatito. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí tantito. Vamos a secar ya esta costrita que ya está lista. Y como yo soy muy tramposo, no voy a usar otro sartén. Voy a usar este mismo que tiene tantitas mantequillita y el saborcito que le dejó del queso. Para esto vamos a poner la cebolla, que se vaya citronando. Como siempre les digo, es al gusto. Y alguna gente le pone rajitas de chile, pero yo no. Yo voy a usar
La carne seca, Tito Charlie, enchilada, porque tenemos normal, natural y enchiladita. A mí me gusta enchilada. No pica mucho, casi nada, pero le da un saborcito delicioso. Ok, sustituiste el chile serrano, que es la receta original, por la carne seca enchilada. Efectivamente, así es. Normalmente la receta lleva carne seca natural. Así es, casi siempre viene natural, pero aquí tenemos la enchilada Tito Charlie. ¡Qué rico! Bueno, aquí tenemos ya esto. Bueno, vamos a darle una vueltecita aquí y vamos a dejarlo un ratito a que se nos dore tantito esto. Mientras, Que quede como tostadita. así es, media doradita, tostadita. Ay, huele bien rico. Y aquí continuamos con el tomate que lo vamos a condimentar. Eso es el comino. El comino, sal, que no necesita mucho porque ya la carne trae, y la pimientita. ¡Qué rico! Lo meneamos bien para posteriormente vamos a incorporarlo a la carne seca. Creo que esto ya está. Vamos a vertirlo por todo el sartencito. Le damos una meneadita para que se incorpore completo todo la carnita seca. Tito Charlie. ¡Qué Aquí rico! tenemos. Lo ponemos así un ratito a que se cueza un ratito todo junto para que agarre su saborcito completo de todo. Bueno, y aquí como ustedes ven, si el tomate estuvo chiquito o no surtió mucho juguito, le pueden poner un chorrito de agua de gusto para que sea más caldudito. Y aquí esto ya está casi listos, amigos. Ya traigo hambre, se me está haciendo agua a la boca. Bueno, un momentito más, vamos a dejar aquí un ratito más. Bueno amigos, creo que esto ya se consumió el juguito del tomate. Vamos a proceder a servir las cositas que mira, ¿ven? Quedaron doraditas, planitas, bien bonitas. Vamos a ponerle el atropellado encima. ¡Ay, qué rico! ¿Cuánta le ponemos? Al gusto. El que sea goloso que le ponga suficiente y el que no, para que le rinda poquito. Pero bueno. Ahí le tenemos ya el atropellado Tito Charlie en sus costas de queso Tito Charlie. Y aparte, ¿qué creen? Les tengo un postre sorpresa. Me regalaron una mermelada casera de... Es de manzanares.com. de manzanares.com. De ciruela. De cereza. De cereza, perdón. Se parecen los dos, son rojitos. Uno chico más grande, pero bueno. Entonces voy a ponerle una costita de queso Tito Charlie con un poquito de esta deliciosa mermelada casera. Ay, qué rico. No está muy dulce, está de un sabor riquísimo, no empalaga para nada. Y como siempre usted le pone al gusto golosos. Bueno, y aquí tenemos las dos comidas, bueno, un postre y una comida, para que lo disfruten, que lo paladeen y me digan si les gustó. O sea, a ver,
Vamos a retomar. Entonces, las costritas de queso Tito Charlie sirven para comida y para postre. Claro, es un queso mágico, Tito Charlie. Sirve para muchas cosas. A ver, yo quiero probar la dulce y ¿tú cuál quieres? ¿Quieres mitad de esta? Voy a preparar la del atropellado. A ver. Yummy. Ay, no puedo explicar. Ay, muy rico. Así es. Está muy rico. Pruébenlo, háganlo. Les va a gustar mucho. Y no se van a enchilar. ¿Ya fue todo, Tito? Pues sí, ya fue todo. Ya nomás me resta agradecerles a todos los suscriptores y a que me ayuden a seguir suscribiendo. Quiero llegar a los 10,000, raza. Ayúdenme, por favor. Gracias, adiós. Gracias, Tito. Hasta la próxima.